Muy buenas noches a todas y todos. Es un honor encontrarme esta noche en la Academia Mexicana de Cirugía. Agradezco sin duda al académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo por recibir al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad esta noche, por supuesto al doctor Ibarra por su amable invitación, y es un gusto también compartir esta sesión con la doctora Griselda del Valle. Pues en lo personal también me siento muy honrada el día de hoy de venir representando al CONADIS, y agradezco las palabras que han tenido con nuestro director general, licenciado Francisco Cisneros, que sin duda hubiera estado muy contento de acompañarnos el día de hoy, y espero transmitirles al menos un poco de la pasión con la que él dirigió este Consejo Nacional en esta ocasión, y pues un poco también del compromiso que él tuvo durante su vida en la defensa del derecho de las personas con discapacidad a vivir incluidas plenamente en nuestra sociedad. En esta ocasión, el consejo es un consejo multidisciplinario, es un consejo que tiene que ver toda la transversalidad de lo que implica incluir a las personas con discapacidad, y en ese sentido es importante resaltar qué estamos entendiendo en sí por inclusión social. En general, y esto justamente el informe sobre discapacidad que emitió la OMS y el Banco Mundial el año pasado, en el mes de junio, señala que esta es una situación generalizada. Las personas con discapacidad enfrentan un acceso limitado a diversas áreas fundamentales del desarrollo, como es la salud, la educación, la formación profesional, el empleo, la vivienda y muchas más, que fundamentalmente se traducen en una exclusión de la vida social, económica y política de todos los países. En nuestro país, solamente para dar 3 datos representativos, 1 de cada 4 personas con discapacidad de 15 años y más es analfabeta. 1 de cada 3 personas con discapacidad no es derechohabiente de los servicios de salud, cuando es uno de los ejes fundamentales a través de los cuales pueden recibir, tienen que recibir atención. 7 de cada 10 personas con discapacidad de 12 años y más no es económicamente activa, es decir, ni realizó una actividad económica y tampoco buscó un empleo durante la semana de referencia, esto de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda. Y en una encuesta que se hizo sobre la percepción de la discapacidad en México entre el CONADIS y el Instituto Nacional de Salud Pública, se señala que entre los motivos más importantes por los cuales las personas con discapacidad que nunca asistieron a la escuela, esto sucedió así, dieron como argumento el que sus padres no lo consideraron necesario en un mayor porcentaje. También argumentaron su propia discapacidad y como otro argumento estuvo la falta de dinero, ¿no? O sea, las personas con discapacidad no tienen en general en su horizonte de expectativas las mismas que tendríamos las personas sin discapacidad en derechos tan fundamentales como la educación. Y bueno, hay una realidad innegable respecto a la discapacidad asociada a la pobreza. Por una parte, la pobreza tiende a generar discapacidad en la población, y la discapacidad, debido a los gastos adicionales que implica su atención, suele generar pobreza en las familias. Entonces, concretamente el Banco Mundial señala que el 20% de la pobreza en el mundo está asociada a la discapacidad.
Entonces, ante este escenario, surge un nuevo marco conceptual en torno a la discapacidad, alentado sobre todo por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la cual México orgullosamente fue promotor. Y esta convención parte de una definición de la discapacidad, a través de la cual se señalan dos componentes fundamentales. Por una parte, la funcionalidad de una persona, pero por otra parte también el ambiente y la organización social. En ese sentido, como ya lo había mencionado el doctor Ibarra, hay un cambio del modelo médico en el cual la discapacidad solamente se concebía como originada, teniendo un origen biomédico, y entonces todas las acciones y las políticas públicas estaban orientadas a lograr la cura, entrecomillada, y un modelo social en el cual la discapacidad es el resultado de las limitaciones con respecto al entorno, ¿no? Y en ese sentido las acciones están enfocadas fundamentalmente al ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, bueno, pues otro elemento fundamental que hace un cambio en la concepción de la discapacidad es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que tiene un antecedente en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que en este primer modelo se estaba partiendo de la enfermedad o alteración que podría generar impedimentos o deficiencias que limitan fundamentalmente la funcionalidad, la discapacidad entendida como una restricción en el desarrollo de actividades, y la minusvalía como desventaja social ante esas limitaciones. Sin embargo, con la CIF entramos en un modelo biopsicosocial que es multidimensional y en el cual básicamente tenemos efectivamente deficiencias asociadas a funciones y estructuras corporales que exactamente requieren un tratamiento médico, pero también hay limitaciones en las actividades y en la participación asociadas a la capacidad y el desempeño de las personas, que requieren en ese sentido rehabilitación e incorporación a programas de trabajo, educación, etcétera, pero también están los factores ambientales. Y en ese sentido puede haber barreras o facilitadores para que las personas puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos de la vida social con mayor o menor dificultad. Y en ese sentido hay este cambio de modelo, este cambio de concepción, en el cual si bien la deficiencia es el punto de partida de cualquier discapacidad, pero lo que termina de definirla tiene que ver justo con la participación, el desarrollo de actividades. En este cambio se entiende que el modelo anterior era excluyente en el sentido de que pensaba que solo un grupo podía tener o presentar alguna discapacidad, y ahora en este modelo multidimensional cada persona puede enfrentar alguna discapacidad en algún momento de su vida, no es un grupo, una minoría, un sector aislado. También se pasa de una escala categórica a una escala continua, en donde esta combinación de factores es la que determinará la clasificación del funcionamiento. Pasa justo de un modelo unidimensional, ¿no?, a un modelo multidimensional, donde no solo es la deficiencia en sí, sino también las cuestiones subjetivas y el propio entorno social el que determina la discapacidad. Y en este sentido, este cambio de modelo es fundamental, porque estamos asumiendo que la deficiencia puede ser en sí un problema para la persona, pero la discapacidad es un problema social, y es un problema social en la medida en que el entorno no está pensado para que las personas con discapacidad, ya sea sensorial,
motriz, intelectual, mental, puedan participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida social. Ese es el gran reto que plantea tanto la CIF como la Convención, es no qué tiene que hacer la persona para superar sus deficiencias, que eso, bueno, es una cuestión individual que deberá de tratarse en diversos factores, sino qué tenemos que hacer como sociedad para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a los mismos derechos que las demás, a la salud, a la educación, al empleo, al deporte, a la cultura, a la participación en la vida política y pública. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Ese es el acento fundamental que marca tanto la Convención como la CIF. Y en ese sentido, la inclusión justamente tendría que ver con todo ese conjunto de acciones que permite que las personas con discapacidad ocupen su lugar como ciudadanos en igualdad de condiciones, es decir, ejerzan plenamente sus derechos y contribuyan con el desarrollo de su comunidad en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, una sociedad inclusiva en este sentido no es aquella que se preocupa por alcanzar la normalidad. Mucho se ha asociado la discapacidad con anormalidad, con incapacidad, con enfermedad. Y en realidad este nuevo concepto de la inclusión parte de que la discapacidad es una condición humana como muchas otras y que en ese sentido no puede ser una limitante para el ejercicio pleno de los derechos y para la inclusión en el desarrollo. Hay una serie de elementos que la Convención considera centrales para alcanzar la inclusión, que pasan por una parte por los ajustes razonables, que son aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas a diferentes niveles, ya sea en las tareas, en la propia infraestructura, en los procesos, y que no impliquen una carga desproporcionada, sean necesarias para un caso particular. No hay que hacer, no necesariamente se tienen que hacer ajustes en todos los sentidos y en todos los ámbitos, y también que permitan justo el goce y el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad. O sea, lo que dice la Convención es: no podemos cambiar el mundo que ha sido pensado sin las personas con discapacidad de un día para otro a un mundo que incluya plenamente a las personas con discapacidad. Tenemos que hacer cambios, los tenemos que hacer progresivamente, pero son ineludibles. Además, otro aspecto es la accesibilidad, ¿no?, que está asociada a la eliminación de barreras, pero cuando pensamos en accesibilidad solemos, no sé, pensar en rampas, en señalamientos, y lo que estamos hablando es no solamente de acceso a los espacios, sino también de acceso a la comunicación y a la información. El diseño universal también es otro elemento fundamental, ya que es un paso atrás de la accesibilidad. En la accesibilidad tenemos que eliminar barreras, tenemos que hacer adaptaciones, pero el diseño universal implica que desde justo el diseño de las cosas, de los procesos, de las tareas, de la infraestructura física, de las comunicaciones, estemos pensando que que puedan ser usadas por todas las personas con y sin discapacidad. Otro elemento central es la autonomía y la independencia. El reconocer la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. De verdad, las imágenes que tenemos de las personas con discapacidad generalmente pensamos en que son personas dependientes, que no pueden hacer cosas y que necesitan de alguien más para realizarlas. Pero en realidad las personas con discapacidad tienen, como cualquier otra persona, derecho a tener autonomía e independencia en su desplazamiento, en elegir su residencia, vivir en comunidad. No tienen por qué estar aisladas o institucionalizadas necesariamente, tener acceso a las instalaciones y servicios comunitarios, poder tener movilidad personal con la mayor independencia, ejercer su capacidad jurídica, su toma de decisiones con los apoyos que requieran para ello. Y otro elemento fundamental para alcanzar la inclusión es la toma de conciencia. Quizás este es el elemento más importante que promueve la Convención para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, porque lo primero que tenemos que hacer es lograr un cambio cultural. Esto también es un problema de cultura.
por eso es un problema social. Lograr la sensibilización de la sociedad, pero incluso de las propias personas con discapacidad y de sus familias, erradicando los estereotipos que segregan a las personas con discapacidad de sus oportunidades y lograr que se tome conciencia de sus capacidades, aportaciones, méritos y habilidades. Las personas con discapacidad siempre han estado definidas por lo que no pueden hacer. Y lo que necesitamos hacer es crear una imagen de las personas con discapacidad en donde se resalte lo que sí pueden hacer, que es mucho, sin duda. Y bueno, pues para finalizar, justamente esta es la labor del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Este consejo surge recientemente a través de la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad el 30 de mayo de 2011 y el objetivo de este consejo es ser justamente el órgano rector del gobierno federal en materia de políticas públicas sobre discapacidad en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que ver con todas las áreas de la inclusión, con la educación, con la salud, con la accesibilidad, el empleo, el deporte, la cultura, la vida política. Tenemos que hacer que todos aquellos que desarrollan políticas públicas sepan que las personas con discapacidad también son su población objetivo y cómo hacer para alcanzar la inclusión dentro de los diferentes ámbitos de sus competencias. Y bueno, pues sin duda debemos promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en todos estos ámbitos. Y de esa manera el Consejo tiene fundamentalmente estos tres ejes rectores. Por una parte, como ya les había mencionado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como les decía es una propuesta de México, es una iniciativa del gobierno mexicano que fue promovida de manera intensa ante la Organización de Naciones Unidas y entró en vigor en mayo de 2008 y marca este cambio de concepción de la discapacidad. Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que como les decía fue publicada el año pasado y que establece las condiciones en las cuales el Estado mexicano deberá promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, el PRONADIS, que es una guía de política pública en materia de discapacidad en todos los ámbitos que ustedes ven señalados en la diapositiva, y es justamente hacia todos esos aspectos que se dirige el Consejo Nacional, un poco como el Pepe Grillo, como la conciencia de las diferentes instituciones públicas, privadas y sociales, para que recuerden que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y deben de poder ejercerlos en igualdad de condiciones y tener un acceso pleno a todos los servicios y bienes que el resto de las personas. Imaginen lo que ustedes hacen cada día para llegar a sus trabajos, a sus escuelas, ¿no? A sus actividades cotidianas, las actividades en casa, e imaginen, no sé, a una persona con discapacidad motriz lo que tendría que hacer diariamente antes de salir de su casa, lo que tendría que hacer para abordar un transporte público. Los taxis a veces no quieren detenerse si ven a una persona con silla de ruedas, si quisiera llegar a una entrevista de trabajo y el lugar no es accesible o las personas tienen prejuicios. Y uno se pregunta por qué las personas con discapacidad tienen que hacer tantas proezas para ser tomadas en cuenta, y nosotros podemos hacer esas mismas cosas sin ninguna dificultad día a día. Entonces, el objetivo del Consejo es justamente tomar conciencia sobre este tema y llegar algún día a un México en donde cualquier persona con y sin discapacidad goce de los mismos derechos. Muchas gracias. Sobre discapacidad que emitió la OMS y el Banco Mundial el año pasado, en el mes de junio, señala que esta es una situación generalizada. Las personas con discapacidad enfrentan un acceso limitado a diversas áreas fundamentales del desarrollo, como es la salud, la educación, la formación profesional, el empleo, la vivienda y muchas más,
que fundamentación el tema. El consejo es un consejo multidisciplinario, es un consejo que tiene que ver toda la transversalidad de lo que implica incluir a las personas con discapacidad. Y en ese sentido es importante resaltar qué estamos entendiendo en sí por inclusión social. En general, y esto justamente el informe es al menos un poco de la pasión con la que él dirigió este Consejo Nacional en esta ocasión, y pues fue un poco también del compromiso que él tuvo durante su vida en la defensa del derecho de las personas con discapacidad a vivir incluidas plenamente en nuestra sociedad. En esta ocasión, muy buenas noches a todas y todos. Es un honor encontrarme esta noche en la Academia Mexicana de Cirugía. Agradezco sin duda al académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo por recibir al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad esta noche, por supuesto al doctor Ibarra por su amable invitación, y es un gusto también compartir esta sesión con la doctora Griselda del Valle. Pues en lo personal también me siento muy honrada el día de hoy de venir representando al CONADIS, y agradezco las palabras que han tenido con nuestro director general, licenciado Francisco Cisneros, que sin duda hubiera estado muy contento de acompañarnos el día de hoy, y espero transmitirles